Continuamos aquí en Ruta Ñuble a través de Canal 2 Coihueco, Canal 5 Quillón, Bulnes El Carmen y de nuestras redes sociales. Pues nos buscan, nos encuentran ahí en Ruta Ñuble TV, tanto en Facebook como en YouTube. Eh, el día de hoy hemos tratado, nos hemos dedicado a ver temas medioambientales. Tuvimos ya un primer bloque donde pudimos ver el tema de Pemuco sin termoeléctrica. Ahí el video está guardado en las redes sociales, así que lo pueden ir viendo cada vez que lo necesiten. El video bien interesante porque el tema es un tema no tan conocido, pero sí va a tener un impacto relevante en lo que es tanto la economía como el tema ambiental de Ñuble. Así que a poner mucho ojo a nuestro video del primer bloque, Pemuco sin termoeléctrica. Y acá en nuestro segundo bloque damos la bienvenida a nuestra panelista, Lorena, ¿Cómo estás, bienvenida. Nelson? Muchas gracias. Oye, gracias a ti porque te tocó asumir de conductora 2 semanas seguidas. Así es, ¿No? pero estuvo bien entretenido, así que bien agradecida de ese espacio. No, lo hizo bien. Por ahí anduvimos medio, pero ya, Todo caso, de a poco se aprende. claro, el acerrillo no lo voy a sacar. Es un serrucho. No, lo hizo súper bien. Tuvo muy No, buena por favor, sintonía por favor. y en ese sentido igual agradecer a quienes nos siguen a través de internet, a través de los canales también. Nosotros como proyecto, bueno, aspiramos a poder colaborar con la comunidad, pero semana a semana ha ido creciendo la sintonía, ha sido una sorpresa y bueno, una sorpresa agradable. Y pues, tus programas tuvieron alta sintonía, así que Qué bueno, gracias. porque además yo creo que tiene que ver específicamente con que estamos tratando temas de la región y que son de alto impacto para Sí, muchas sí, personas sí. y que es importante además socializarlos. De pronto decimos, Santiago no es Chile y no tenemos cómo demostrar que Ñuble tiene tanto todavía y está trabajando en distintos aspectos. Hay mucha acción, hay muchas actividades, hay muchas iniciativas y yo creo que es importante que programas como el nuestro, la gente pueda, a través de ellos pueda conocer y saber, enterarse de qué está pasando con Ñuble. Y a nuestro programa ha llegado Ghislaine Vallejos, Sí. representante de No Más Chancadoras en el Río Ñuble. Bienvenida, bienvenida a nuestro programa, Muchas bienvenida gracias. a Ruta Ñuble TV. Muchas gracias, porque, bueno, importante que nos inviten, ojalá todos nos inviten a todo, porque lo primero que hay que hacer cuando es un tema medioambiental, no solamente el de las chancadoras, es visibilizar. Nosotros somos de un sector, el sector poniente, que es un sector rural pobre, entonces uno necesita esto para mostrar los problemas y hay muchos otros. Sin Este es duda. uno de tantos, pero aquí estamos. Gracias. No, gracias a ti, pues. Por favor. Eh, ¿Cuáles son estos proyectos de chancadoras en el Río Ñuble? Bueno, las chancadoras, nosotros lo hicimos con ese nombre en realidad porque es más corto, pero las chancadoras son las empresas que extraen, procesan y comercializan áridos, ripio, piedra, arena. Esas son las cosas. Nosotros entre el kilómetro 16 y el kilómetro 28, que es Confluencia, Guape Confluencia, en este minuto tenemos 5 empresas chancadoras, medianas y una grande. Y están en vías de proyecto, 2 megaproyectos, valga la redundancia, por 500 hectáreas. 500 hectáreas. Cuando hablamos, y yo lo conversaba con Asmeri, del proyecto de Itata, son 500.000, nosotros somos 7 millones, más, o sea, 7 veces más que el proyecto de Itata. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que se instalarían en esos mismos 12 kilómetros. Entonces tendríamos en la carretera cada minuto y medio un camión de 40 toneladas saliendo a una carretera de asfalto. Tendríamos la polución, sílice, tenemos 50 cisnes, chao cisnes, bueno, en fin, es una tremenda problemática. Mucha gente que nos ha visto por las redes, que nos ha escuchado en muchas ocasiones dirá,
Ya no se aburren del no más chancador, así que hoy día vamos a tratar de hablar del tema un poco más técnico. Pero este tema, ¿por qué es tan tremendamente importante? Una de las cosas muy importantes es, nosotros tenemos a las alfareras de Quinchamalí nominadas en marzo a la UNESCO. ¿Quién va a querer ir a visitar a las alfareras? Detrás de ese tren de camiones en Quinchamalí. Claro, ellas quedarían afectadas por el proyecto. Pero afectadísimas, primero, porque la alfarería, si ustedes se remontan a la historia, ¿cierto? La alfarería nace en los ríos. Este tipo de alfarería nace en los ríos con material del río que es la grega, con piedras de río que ellas usan para pulir sus objetos que realizan. Es un patrimonio vivo. Tenemos las alfareras de Quinchamalí, que hoy día quedan 27 alfareras, que son un patrimonio vivo. El otro día cuando mostraban lo del hospital y decía una lectura en el diario, progreso respetando el patrimonio. Esa era la palabra, el titular. Entonces yo digo, respetando el patrimonio de Quinchamalí, hablamos de un patrimonio vivo. De repente uno se remonta atrás en el siglo XX, en el sur, Onas a la Calufe, todo desaparecido. Hoy día, si se llevan a cabo estos megaproyectos, las alfareras van a morir. Ghislaine, de pronto podríamos decir o podríamos escuchar frases como esto es parte de los costos del desarrollo, por ejemplo, el que haya más camiones en la carretera, el que tal vez se puede compensar mejorando las carreteras, las rutas. Pero hay algo que tú todavía no has tocado y yo me imagino que lo vas a tocar porque yo he escuchado también que tiene que ver también con el impacto en el ecosistema cuando hacemos una explotación tan fuerte y tan importante en un río que es un ecosistema para Ñuble y muy importante además. Entonces, un ecosistema donde no solamente estamos hablando de las personas y el camino, que son muy importantes, pero también estamos hablando de un recurso que hoy día está bastante escaso y que tiene que ver con el agua. Estamos hablando con la flora y la fauna del sector. Tú mencionabas 50 cisnes y me imagino que muchas otras cosas. Entonces, cuéntanos un poco de eso, porque es difícil dimensionar. Nos imaginamos un poquito cuando vemos un camión cada 1 minuto y medio. O sea, si hoy día me cuesta lleno adelantar y vacío el otro minuto y el otro y medio. Pero a ver, yo al menos quedé... ¿Cuántas chancadoras hay en este momento? 5, pero 5. son pequeñas. Medianas. Una grande y las otras pequeñas. En una franja de 12 kilómetros. Claro, y yo, por ejemplo, en la mañana hoy día cuando venía para acá, en 3 minutos pasaron 8 camiones. Claro. En 3 minutos más o menos. Me imagino cómo va a ser. Claro. 12 kilómetros es menos de la mitad de la distancia que hay entre Chillán y Coihueco, por ejemplo. Claro. Y en esa franja ya hay 5. Hay 5. Y se quieren instalar 2 megaproyectos de 100 en el Guape y 400 hectáreas en Quinchamalí. 400 hectáreas. 400 manzanas. Claro. 100 manzanas. Estamos hablando de una ciudad pequeña. Del espacio que ocupa una ciudad pequeña. El centro urbano, sí. Claro. Sí. Por eso estoy planteando... Sí, le respondo a eso. Bueno, en el sector poniente tenemos un bosque de secano costero, litres, arrayanes, peumo, quillayes, es muy abundante. El sector, además, esos 12 kilómetros están tipificados como zona agrícola preferente. Zona agrícola preferente significa que no se puede instalar industrias, apenas plantar algún tipo de árbol. Entonces, cuando hablamos de la diversidad de la flora y de la fauna, tenemos que pensar también que hay fauna y aves migratorias. Yo explicaba en alguna entrevista que hasta el 2017 nosotros íbamos al río de paseo en el lugar donde yo vivo, y en ese lugar uno podía sentarse a observar una tarde los peces saltando. Carpas, había muchas carpas, la gente iba a pescar. Hoy día no hay ninguna. Por lo tanto, mueren ese tipo de animales, producto de muchas cosas, de la instalación en el cauce del río de maquinaria.
por ejemplo. Eso si alguien de la DGA lo hubiera visto, para inmediatamente la obra, pero no se puede, no hay fiscalización. Podemos conversar de eso también. Los peces chocaban contra esta tubo rígido, por lo tanto mueren. Sílice, que también tenemos las pruebas. Los peces no van a los consultorios, por lo tanto mueren. Por lo tanto, las aves migratorias no llegan. Entonces se va destruyendo, ¿cierto?, la flora y la fauna. Y además, ¿se acuerdan hace como 20 días cuando hubo esas lluvias torrenciales de 3 días? Sí. ¿Ya? Producto del trabajo que hizo la empresa en el cauce del río, porque lo modifica el cauce del río, cosa que no está permitido por ley, ocurrió que en esos 3 días de lluvia el río se llevó todo. Y además sacó de raíz árboles gigantes, árboles de más de 10 o 20 años que estaban en la ribera. Porque al modificar el cauce y al modificar la ribera, porque ellos van haciendo su propio río, claro, ¿cierto? Entonces ocurre esto. Entonces no se ha considerado el poblamiento que se ha realizado. Hay más gente ahora ya. Cuando hablábamos también de la biodiversidad y hablaba del costo usted, cuando uno habla del costo, por ejemplo, en el año 2014 se reasfaltó ese camino, la ruta N66, Chillán Confluencia, con una inversión de 1.120 millones de pesos, que duró un mes. Entonces nosotros hablamos de la sustentabilidad igual de parte de la empresa, pero uno dice, esos 1.120 millones de pesos, tenemos un consultorio en Quinchamalí que tiene una ambulancia que ni siquiera tiene como para realizar cosas realmente significativas. Es un vehículo en el fondo, nada más. Es un vehículo de traslado. Es un vehículo que no tiene ninguna no algo tiene anexo. No está equipado. ¿Qué podríamos hacer con esos 1.120 millones? Contratar más médicos especialistas, arreglar la escuela de Quinchamalí cuando se nos consultó en el Pladeco qué queríamos para ese sector. Muchas cosas. Con 1.120 millones se podrían haber hecho muchas cosas. Se podría haber hecho una APR. Nuestro APR, Huachupinco y Higüey, cuesta 800 millones de pesos más IVA. Que es urgente. Entonces tenemos el Estado financiando el camino de los privados, porque no hay un compromiso de la empresa, bueno, y no lo va a haber tampoco, de reparación de los caminos. Estamos hablando de 2 empresas gigantes, una Cemento Biobío, otra de Concepción, que está no recién empezando, estuvo instalada en Quinchamalí, quebró, dejó sin pagarle a sus trabajadores, poco le importó. Entonces uno no entiende cómo cuando existen estos procesos de evaluación o que ingresan al CEA, no se pone más ojo en eso. Cuando hablamos de Cementos Biobío, hablamos, bueno, en el sector llevan 20 años trabajando de la misma forma. ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a estas instancias? Si la empresa hubiese tenido una responsabilidad social, tal vez uno no estaría aquí, tendríamos, no sé, siempre el acercamiento es de la comunidad hacia las empresas, siempre el acercamiento de la comunidad a las empresas. Mire, decía en algo que yo saqué de la memoria de la empresa cuando hablan de la misión, de los valores, misión, visión. Exacto. Dice que ellos están comprometidos con la sustentabilidad. Llevamos la sostenibilidad al corazón de nuestro negocio. Y la preocupación por el bienestar a largo plazo por la comunidad y por el entorno. Y no es así. ¿Y el proyecto en qué etapa van estos proyectos? Bueno, este proyecto es muy doloroso en realidad, porque, bueno, todos los proyectos entran al CEA y tienen diferentes plazos. ¿Y el CEA es Servicio de Evaluación Ambiental? Ya. Que de paso es bueno agregar que cuando hay un proyecto de un privado, el Estado lo debe recibir, sí, y revisar
a través del Servicio de Evaluación Ambiental, Así es. ¿cierto? Ese es Así el es. SEA, para que la gente en la casa Sí. sepa que existe este servicio. Ese es el CEA. En el caso del proyecto del Guape, este ingresó en la región del Biobío, que ingresó en el año 2017, ¿ya? Ingresó en la región del Biobío, y cuando uno habla de la forma de trabajar de las empresas, si mi proyecto es bueno y no va a afectar a la comunidad, o a lo mejor la va a afectar, yo invito a la comunidad con toda la claridad a que participe del proyecto. Bueno, no es así en estos casos, porque cuando hablaba el ministro el otro día de la televisión, salió hablando mucho de las chancadoras ilegales. Estas chancadoras son legales, sus proyectos son legales, pero mañosos de la forma en que ingresan. ¿Por qué? Porque en este caso del Guape y de Huachupín, en el caso de Cementos Biobío, en dos instancias ellos han pedido traslado de las chancadoras. Traslado. El de Cementos Biobío. El de Cemento Biobío. Traslado. ¿Qué significa eso? Que con eso evitan una evaluación de impacto ambiental. Entonces uno dice, ¿cómo traslado si este es un proyecto mixto, lastrero y de intervención en el cauce? Por lo tanto, debe haber un estudio correspondiente. Debe haber un estudio correspondiente. Para este proyecto ya se han iniciado obras o están en una etapa previa todavía. Estamos en la etapa de calificación. Pero este proyecto igual, ¿cómo supimos nosotros? A través del diario. Por eso digo que mañosamente, silenciosamente. Por ejemplo, la radiodifusión la hicieron en una radio de Quillón. ¿Se fija entonces que en Quinchamalí, en Huachupín, en el sector poniente no escuchamos esa radio, ¿ya? Entonces entran estos proyectos y la comunidad tiene unos plazos para participar y hacer la observación. Estos proyectos cuando entran, lo primero que hacen es invitar a diferentes organizaciones, entre ellos al SAR, a CONAF, al Seremi de Medio Ambiente, al municipio, a que realicen las observaciones pertinentes y claras. Usted tiene que responder respecto de esto. Bueno, ¿qué nos encontramos nosotros? Y ustedes lo pueden revisar también en los proyectos, que el municipio, a través del SEA y de manera formal, recibió la invitación para participar en ambos proyectos con una diferencia de 15 meses. ¿Municipio de Chillán? El municipio de Chillán, ya. Sí, porque está en la zona afectada. Y algo pasó ahí, las dos veces, en que el municipio no contestó. Entonces uno dice, se perdieron las cartas, algo pasó, no sabemos. ¿Qué importancia tiene eso? La importancia es que el municipio es el que invita a la comunidad a participar de las observaciones, como lo hicieron ahora la Municipalidad de Bulnes a través de Facebook. Incluso invitó a que la gente se organizara para realizar las observaciones al proyecto de Itata. Ghislaine, pero eso quiere decir que no participaron en ese espacio de participación ciudadana, que es para que la ciudadanía conozca y haga sus observaciones respecto al proyecto. Claro. Pero, ¿podrían hacerlo ahora? Pero antes, pero más que nada es para que la municipalidad se pronuncia respecto de eso. ¿Y por qué es importante? Porque el municipio es el que nos conoce a sus sectores, conoce a su gente. Es el municipio que en marzo de este año estuvo junto con otras autoridades cuando las alfareras fueron nominadas a la UNESCO. En marzo y en febrero había entrado el proyecto de Quinchamalí. Entonces es importantísimo, más que incluso que nosotros participemos como ciudadanos. Bueno, o sea, sin duda que el municipio es el responsable, porque el SEA le entrega la tarea a cada una de las instituciones públicas. Sí. El municipio es una institución pública, la más cercana a la comunidad, por lo tanto le entrega la tarea de hacer las observaciones porque esto va a estar en su territorio, ¿cierto? Así es. Entonces tú nos dices que por X motivo este proceso de participación ciudadana no ocurrió en ese minuto. No ocurrió. Yo te pregunto, ¿puede ocurrir ahora? No. Ya no. Hay un plazo. Se fueron los plazos. Cuando ya se dio cuenta la persona, en el caso del Guape, ya era tarde porque todo tiene su plazo. Ahora lo que a uno como ciudadano le da rabia de repente es que
en el proyecto del Guape llevan 2 años en observaciones, y nosotros no pudimos en 10 días 2017, hacer... el 2018, Claro, el 2019. y nosotros no tenemos más plazo para realizar las observaciones. Eso es como lo que uno dice, esta ley es como más para uno que para otro. Ahora, ustedes como organización, ¿qué acciones han desarrollado, tienen consideradas para enfrentar este tema? Tenemos varias acciones desarrolladas. La primera fue tomar primero todos los que estábamos en el sector poniente conciencia. Uh-huh. Nosotros tenemos 23 organizaciones del sector poniente respaldándonos de una u otra forma, porque uno tampoco puede obligar a la gente. De repente la gente dice, bueno, yo no veo el río, no me molesta. Claro. ¿Ya? Pero bueno, uno siempre piensa qué es lo sostenible y qué es lo sustentable, uh-huh. O sea, qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Ya? La primera acción fue solicitar en el municipio a través de los concejales que nosotros pudiéramos realizar una presentación de cómo ha cambiado el río desde que entró esta empresa a trabajar, con fotos satelitales, una presentación que la hizo un profesor de la Universidad del Biobío, que fue una presentación extraordinaria. El municipio en ese momento, en forma unánime, decidió hacerse parte de nosotros. Eso fue el 6 de mayo. Luego tuvimos nosotros una mesa de trabajo. 6 de mayo de este año, sí. 2019. Sí, porque nosotros nos enteramos en abril del proyecto. Entonces, abril. Eso quiere decir que el municipio en realidad se perdió estos plazos de observación porque no se dio cuenta. Porque es que no lo sabemos. Yo no tengo esa respuesta porque... Pero se sumó ahora el 6 de mayo, entonces me produce un... Es que claro, uno piensa que o se perdió la carta o es algo habitual. No sé, no sabemos. Una cosa bien compleja, digamos. Con el cariño que uno tiene por estas autoridades igual, yo no tengo la respuesta. El municipio deberá darnos la respuesta. Claro, bueno, entonces, eso fue el 6 de mayo. Luego invitamos al Ceremi de Medio Ambiente a terreno a ver el tema de la forma de trabajo de la empresa. Fue el Ceremi, tomamos foto, por supuesto, nos reunimos con él en ese mismo día y él nos invita a una mesa de trabajo. La aceptamos, por supuesto, y ese mismo día, en el río, nos enteramos de que está entrando el proyecto de Quinchamalí, que había ingresado en febrero. La gente, andaban unos abogados, había mucha gente, ellos nos informaron entonces. Nosotros un segundo proyecto que es más grande, 400 hectáreas, y del cual el municipio tampoco respondió. Más grande que el que estaban sacando fotos en ese momento. Claro, yo no voy a cuestionar nada, porque nosotros no sabemos, yo no trabajo en la municipalidad, no sé, algo pasó. Bueno, posterior a eso, nos reunimos en una mesa de trabajo con los concejales, el mismo Quinchamalí. Y en ese minuto, bueno, estaba también el abogado de la municipalidad y el alcalde ha manifestado siempre que él nos va a apoyar. Y su abogado, ¿qué puede hacer el municipio? No otorgar las patentes. Porque tenemos distintas patentes de extracción, de procesamiento y de comercialización. Entonces, si hay algún error, que lo hay, que es muy breve el tiempo para poder explicárselo, pero existe la posibilidad, porque si bien existe la ley de comercialización, es más poderosa la Constitución, que dice que yo necesito un lugar tranquilo para vivir, por sobre el tema de la comercialización. Y eso hicimos. Luego tuvimos la mesa de trabajo con el Ceremi Patricio Camaño, que igual estuvo ahí, ¿cierto? Y en algún minuto se quiso tener una reunión con la empresa Arenex, que es de Cementos Biobío. Nosotros dijimos no, porque si fuera una mesa de trabajo, nosotros podríamos sentarnos. O una mesa negociadora, pero tendríamos que sentarnos con todas las chancadoras, no con una en particular. Entonces la comunidad no quiso, porque la claridad que nosotros tenemos, podemos convivir con las 5 que hay en este minuto, incluida Arenex en un sector, pero no podríamos convivir con 500 hectáreas de extracción, donde el proyecto de Quinchamalí dice que en 400 hectáreas no se ha encontrado nada vivo, y cuando estos
2 proyectos no le dan trabajo estable a más de 20 o 25 personas. Entonces tampoco es algo que tenga que ver con el progreso. Nosotros no nos oponemos al progreso. Lo que nosotros decimos es que se puede diversificar estas extractoras de árido porque, claro, necesitamos pavimentar, necesitamos edificios, pero tiene que ser Quinchamalí y el Guape, así como Quintero, la zona de sacrificio. Eso mismo, ese mismo concepto me vino a la mente, zona de sacrificio. Sí, Zona de sacrificio. y suena contradictorio cuando justamente en una zona agrícola, en un río, se dice que no hay nada vivo en 400 hectáreas, pero además suena más contradictorio cuando estamos hablando de progreso y de sacar materia prima para ese progreso que tiene que ver con conectividad, por ejemplo, Sí. y vemos que tenemos un camino absolutamente destruido, Sí. donde sus usuarios más importantes, que son las comunidades que viven alejadas de Chillán en ese entorno rural y que deben trasladarse hacia la ciudad, no tienen las buenas condiciones que debieran tenerlo. Entonces, se produce esa contradicción y cómo generamos que esta explotación realmente sea sustentable y sostenible en el tiempo, que finalmente sustentable signifique que todos ganan, la comunidad, el espacio, la ecodiversidad o la biodiversidad y, por supuesto, primero la comunidad y la empresa. Hoy día vemos que yo veo personalmente que está ganando o están ganando solo las empresas. Y yo les voy a decir lo que ganan. Miren, el valor del metro cúbico es de un 0,04% de una UTM. Este metro cúbico son 1.600 kilos. Y eso cuesta a la empresa 240 pesos. Entonces, ¿quién gana? No es una fuente de trabajo. No tiene trabajo masivo, nos genera muchos empleos. Destruye además el camino. Significa que en ese camino, en esa ruta, vamos a tener diariamente 6.125 toneladas Circulando. Sí. diarias. Uh-huh. Diarias. Entonces, es imposible. No tenemos berma. El proyecto del Guape está instalado a pasos del consultorio y a una cuadra de un colegio. Mi autito, que está allá afuera, tiene una piedra de las chancadoras. Un recuerdito. Un recuerdito. Un recuerdito. Entonces de chancadora. uno dice, sí, queremos el progreso, pero también nosotros como comunidades rurales, ¿cierto? No queremos que el llevar el apellido rural signifique menoscabo, porque definitivamente es así. Oye, está muy entretenida la conversación. ¿Terminamos ya? Sí, terminamos. No llegamos, puedo creerlo. Sí, se pasa. Me faltó mucho. Es que hay mucho que decir de estos temas. O sea, recalcar, no es que sea la primera chancadora. No. Son 2 proyectos que se suman a 5 ya existentes. Y además agregar, porque tengo que agregarlo, porque nosotros después nos unimos con las otras personas de Itata, Ranquil, Bulnes y Quillón, también con sus proyectos ingresados, pero ellos alcanzaron a hacer las observaciones. Ahora, yo los invito a ustedes a que si conocen a gente y dirigentes de San Carlos, entró el 29 pasado un proyecto de chancadora en San Carlos que queda en Cocharcas. Y la gente tiene que organizarse para alcanzar a hacer las observaciones. Bueno, nuestro programa llega, tenemos una sintonía interesante en San Carlos, así que a moverse es un llamado importante, es un dato tremendamente relevante. Sí. Y lo otro, que esto último, ya porque esto no es, me va a cortar el director. Una sola cosa, no es algo político, aunque se va a politizar seguramente, porque esto es transversal. O sea, Es transversal. Nosotros queremos invitar a las autoridades y yo digo por el Facebook, porque los antiguos no tenemos Instagram, somos más pernos. Pero las autoridades a veces ciegas, sordas y mudas. Uno les envía los mensajes y lo único que tenemos de respuesta es que nosotros no decimos algo concreto. Como lastimosamente diría un venezolano o un colombiano, el Ceremi
con esas declaraciones desafortunadas y con el cariño que yo le tengo igual, pero nosotros sí tenemos una propuesta concreta. No queremos chancadoras en el río Ñuble, no queremos. Claro, ¿no? Y es el río Ñuble, o sea, Le da nombre a Noita, es un río glorioso. Nuestra región. Y es un activo importante para la región. Bueno, ojo, yo siempre planteo aquí que nos hace falta la planificación de la región, nos hace falta la planificación territorial y darle un orden a nuestro territorio que permita que en realidad haya un desarrollo sustentable. Y situaciones como esta se verían mucho más ordenadas si existe la planificación. Y existe además una evaluación del costo que están pagando las comunidades con las distintas iniciativas que se desarrollan en las distintas empresas que están instaladas. Darle las gracias, Ghislaine, Lorena. Eso. Muchas gracias. Le prometemos al director que algún día nos vamos a centrarnos a pegar al tiempo que nos da, pero Que nos dé más, po. claro que nos dé más, pero no, es un tremendo tema. Así es. Así que, bueno, ha sido esto por hoy. Nos vemos la próxima semana. Dar las gracias a todos quienes nos ven a través de Canal 2 AC Televisión en Coihueco, Canal 5 en Quillón, Bulnes y El Carmen, y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales a través de Ruta Ñuble TV. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Con temas de región, múltiples miradas. En todas las comunas. Ruta Ñuble.